Mientras todo eso ocurría, ya puesto en libertad, Lamar regresó a Guayaquil. En este lapso de tiempo, Bernardo O'Higgins, supremo director de Chile, y conocedor de su gran trayectoria militar, le ofreció asilo y un grado en el ejército chileno, similar al que tenía en el Perú. Pero Lamar rechazó esta oferta, y decide retornar al Perú. Ya con la presencia de Bolívar, y apartado Riva Agüero del poder, Lamar fue electo el 20 de noviembre de 1823 como presidente del Poder Legislativo peruano. El 10 de febrero de 1824, el Congreso se declara en receso, y los esfuerzos del país se concentraron en culminar la Guerra de Independencia. Llegaría así el 9 de diciembre de 1824. Glorioso día en el que quedaría consolidada la independencia del Perú, y el final del dominio colonial español en América del Sur en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho. Para ello, Bolívar, sabedor del gran prestigio y experiencia de Lamar, lo designa como jefe de la Tercera División del Ejército Unido Libertador. Lamar fue el único general nacido en lo que hoy es territorio ecuatoriano que participó en la célebre batalla de Ayacucho. Pero dado que él se consideraba peruano, y la división a su mando estaba constituida exclusivamente por peruanos, se le nombró a esta como la Legión Peruana. Sería justamente Lamar quien convencería a Sucre a dar la batalla ese día, en donde su división, la llamada Legión Peruana, sufriría el ataque más fuerte por parte del enemigo. Pero la gran reacción de Lamar y sus hombres, decidirían el triunfo sobre los realistas. Esto fue reconocido por Sucre, que en el parte de batalla declara lo siguiente: cumplo el agradable deber de recomendar a la consideración del Libertador, a la gratitud del Perú, y al respeto de todos los valientes de la tierra, la serenidad con que el señor general Lamar ha rechazado todos los ataques a su flanco, y aprovechado el instante de decidir la derrota. En uno de sus poemas a los héroes de la independencia, José Joaquín de Olmedo menciona en sus versos las calumnias de las que fue víctima Lamar, que lo culpaban del fracaso militar durante su presidencia en la Junta Gubernativa. Ya la calumnia impía bajo tu pie bramando confundida. Te sonríe la patria agradecida. Luego del término de las campañas militares, Lamar retornó a Lima. El 12 de febrero de 1825, el Congreso haría válida una ley, disponiendo que se acuñe una medalla en honor a Simón Bolívar y un premio de 1.000.000 de pesos. En la misma norma se dispuso que, a todos los individuos que han servido en la campaña del Perú desde el 6 de febrero de 1824 hasta el día de la victoria de Ayacucho, se les declara la calidad de peruanos de nacimiento, con opción a todos los empleos de la República, si por otra parte reunieren los demás requisitos constitucionales. Por tal motivo, don José de Lamar era oficialmente peruano, y nada impedía que asumiese cualquier cargo público. Por esa época también se hizo la repartición de premios y pagos a los vencedores de Ayacucho. El gobierno tenía en su poder la hacienda Ocucaje, al sur de Lima, que había sido decomisada a su propietario por apoyar a los realistas. Fue esta hacienda la que se le entregó a Lamar en pago por sus servicios, pero en uno de sus actos que destacan más su humildad y desprendimiento, se limitó a recibir la propiedad, para luego devolverla de inmediato a su dueño. La independencia ya estaba consolidada, así que Lamar consideró que sus servicios con el ejército ya no eran necesarios, por lo que se apartó de él con el grado de gran mariscal.
Pero Bolívar, quien luego de deshacerse de Torre Tagle había adquirido poderes dictatoriales en el Perú, y sabía del buen prestigio de Lamar como hombre intachable, le pidió que integre el Consejo de Gobierno del Perú, que él mismo había creado el 24 de febrero de 1825, y que también se haga cargo de reemplazarlo en el poder ejecutivo mientras se encontraba en el Alto Perú, actual Bolivia. Pero lo cierto es, que ese Consejo de Gobierno establecido por Bolívar tenía muy mala fama, porque a pesar de que supuestamente Bolívar le delegaba sus poderes ejecutivos en la teoría, en la práctica él seguía mandando y controlaba todas las decisiones. Nada se hacía en el Perú sin su aprobación explícita. En una carta a Santander Bolívar le confiesa: al Consejo de Gobierno no lo quiere nadie, y no tenemos quien les haga frente. Y era cierto. Los peruanos aborrecían al Consejo de Gobierno, porque estaba compuesto de hombres marionetas, totalmente manejados por Bolívar. Y es precisamente por esto y en un intento de librarse de toda crítica, que Bolívar nombra como presidente de ese consejo al peruano con mejor reputación en ese momento, el general José de Lamar, pero este al final se negó a ocupar el cargo. Lamar conocía muy bien las intenciones antiperuanas de Bolívar, y su deseo de perpetuarse en el poder. Por esa razón, no quiso ser un títere más del dictador, como si lo fue Torre Tagle, razones por las que dio 1001 excusas para no aceptar el puesto. Cuando Simón Bolívar regresó a Lima, el 10 de febrero de 1826, Lamar le presentó su carta de renuncia aduciendo problemas de salud. Carta la cual Bolívar se negó a aceptar, concediéndole solo una licencia temporal. En uso de esta licencia, Lamar viaja a Guayaquil, en donde el 22 de abril de 1826, tendría que soportar el dolor por la muerte de su esposa doña Josefa Rocafuerte. Cabe destacar que Lamar renunció a la herencia de su mujer, y en un gesto de total desprendimiento, al no haber dejado hijos de por medio, entregó los bienes de su fallecida esposa a dos sobrinas muy queridas de ella. Desde Guayaquil, y determinado a alejarse momentáneamente de la vida militar y política, Lamar insistió en su renuncia al Consejo de Gobierno. Algunos meses después le llegaría desde Ocoña, Arequipa, una carta con un tono de reproche por parte de Bolívar. Señor General José de Lamar, mi querido general, usted es el hombre más tímido y más tenaz a la vez, que he conocido en mi vida. Usted es capaz de todo lo grande y de todo lo bello, y al mismo tiempo, incapaz de quererlo hacer. Usted no merece perdón de nadie, y todavía menos del mío. Por esta razón, y jamás podré olvidar de que usted no quiere servir a su patria, a su gloria, y a mi amistad. Sin embargo, haré el último esfuerzo por usted. Instaré al fiel Sucre para que lo reemplace en la presidencia del gobierno, pero si él no quiere no lo puedo obligar, porque es un extranjero auxiliar. Desde luego, usted me obliga con este paso a cometer un atentado contra mi conciencia, que me dice que no emplee a ningún colombiano en el Perú. Este crimen político no lo expiará a usted nunca a mis ojos, y lo tendré siempre presente para verle como el autor de mis desaciertos y errores. No se lisonjee sin embargo, de quedarse libre de la presidencia, si el general Sucre no la acepta, o del mando del Alto Perú, si el general Sucre acepta. En uno y otro caso usted tiene que servir y comprometerse. Usted tendrá tiempo para pensarlo bien mientras yo voy al Cusco, que probablemente será dentro de un mes. Entonces nos veremos y hablaremos. Mientras tanto, soy de vuestra merced su afectísimo amigo que lo ama de corazón. Lamar no se dejó engatusar por esta carta, que detrás de una aparente cordialidad ocultaba muchas mentiras. Eran tiempos en que se decidiría la suerte del Alto Perú, y él sabía que Sucre no abandonaría esa región, ya que era parte vital en las pretensiones de Bolívar de separarla del Perú. De hecho, Lamar también había sido invitado a participar en la campaña del Alto Perú. Es importante recordar que Sucre era jefe del Ejército Libertador del Perú, también llamado Ejército Unido. Este ejército estaba financiado por el Perú y constituido por tropas mayormente peruanas. Incluso los pocos regimientos colombianos tenían un alto número de reemplazos peruanos. Y esto queda aún más sustentado en una carta de Sucre a Bolívar, en donde también le deja saber la invitación que le había hecho al general Lamar.
siguiendo la intención y las órdenes de usted, de que la expedición que vaya a Potosí sea fuerte, y si es posible toda peruana, he mandado que el batallón número 1 del Perú, que está en Arequipa, venga para acá. Y también el tercer escuadrón de Junín, que se halla en el Cusco. Con estos cuerpos, la división que se reúne en Oruro formará 4.000 hombres, entre ellos 1.000 de caballería. He escrito también al general Lamar que si quiere venir a mandar esta expedición, se la daré con mucho gusto. Lamar no aceptó colaborar con Sucre. Acabado el peligro español en Ayacucho, y consciente de las intenciones de Bolívar para perpetuarse en el poder, decidió alejarse. Por otro lado, no era cierto que Bolívar no desease tener extranjeros, o compatriotas suyos en el gobierno peruano. Un ejemplo de esto era el venezolano Tomás de Heres, quien era ministro de Guerra del Perú, y mantenía informado a Bolívar de todo y cuanto pasara en el Consejo de Gobierno. Las constantes insistencias de renuncia de Lamar darían resultado, y en junio de 1826, su renuncia sería aceptada. Pero parece que mientras más tratara de alejarse, más el poder lo buscaba. Fue así como en enero de 1827, ocurrirían una serie de disturbios en Guayaquil, por lo que el cuerpo municipal de esa ciudad, pidió a Lamar que asumiera el cargo de jefe político y militar. Cargo que según cuentan, asumió con algo de repulsión y solamente por su sentido del deber. Cabe destacar que por esas fechas, se produjo la ocupación de la provincia de Manabí, al norte de Guayaquil, por parte del sobrino de don José de Lamar, el general Antonio de Elizalde, quien desconocía al gobierno de Colombia. Las autoridades guayaquileñas pidieron la intervención de Lamar, pero este se negó a intervenir, alegando su condición de ciudadano peruano. Mientras tanto en el Perú, y apoyado por el ejército colombiano emplazado en el país, Bolívar había logrado callar a la oposición, y junto con un grupo de serviles burócratas, estaba preparando el camino para convertirse en presidente vitalicio del Perú, mediante una constitución escrita por él, y que pretendía se apruebe para otorgarle poderes ilimitados. Para lograr esto, no dudó en abrir y cerrar el Congreso peruano hasta en 2 oportunidades, y de acuerdo a su conveniencia. Congreso que en su mayoría estaba básicamente a su servicio. Que no extrañe que un buen porcentaje de ese Congreso peruano estuviera compuesto por colombianos, ya que la verdadera oposición del Congreso había sido asesinada, encarcelada, exiliada, o simplemente mantenían un cauteloso silencio, como lo hizo Lamar desde Guayaquil. Con respecto a la constitución vitalicia que pretendía implantar, habría que decir que dicha Carta Magna le atribuía a Bolívar prácticamente poderes y privilegios dignos de un rey. Por ejemplo, contenía artículos en el que se podía leer que el presidente vitalicio es jefe de la administración del Estado, sin responsabilidad por los actos de dicha administración. Otras atribuciones eran nombrar a todos los empleados del ejército y la marina, garantizándole el control total de las fuerzas armadas, y por supuesto estaba autorizado a nombrar a los empleados de Hacienda, controlando de esta manera a su antojo el dinero de toda la nación. También podía nombrar a un heredero para que lo sustituya, el cual podía ser un familiar, un amigo, o cualquier persona que el presidente vitalicio considerase el más adecuado. En pocas palabras, la constitución vitalicia de Bolívar, no era otra cosa más que una carta magna que otorgaba poderes absolutos a un presidente de por vida, el cual podía dictar y gobernar como se le dé la gana, sin tener responsabilidad ni legal ni política por sus actos. Esta constitución, ya había sido aprobada en el Alto Perú, territorio que había sido recientemente liberado, y separado del Perú, y que se había convertido en la República de Bolívar, la cual luego pasaría a llamarse Bolivia, y que tenía como presidente al incondicional Antonio José de Sucre. La idea de Bolívar, era que el segundo país en nombrarlo presidente vitalicio fuera el Perú. Y había que actuar con rapidez, ya que en Colombia, el vicepresidente Santander, a cargo del gobierno en su ausencia, iba iniciando una conspiración para derrocarlo, y quedarse definitivamente en el poder.
Esto para Bolívar significaba un real problema, ya que si dejaba que Santander se hiciera de la presidencia de Colombia, lo primero que haría sería ordenar el regreso de las tropas colombianas, y sin ellas la situación de Bolívar en Bolivia y Perú sería insostenible.